Hola, ¿qué tal? Saludos. Me da muchísimo gusto dar este paso en economiafinanzas.net, importante, porque es la primera vez desde septiembre que lanzamos que voy a tener o que vamos a hacer una entrevista con un jefe corporativo. Nos hemos estado ocupando demasiado por el asunto macroeconómico, Europa, Estados Unidos, etcétera. Pero ahora llegó la oportunidad de poder hacer una entrevista corporativa y obviamente tenía que ser en una industria con la cual me siento muy afín, que me gusta mucho, que es la industria de la aviación. Y está conmigo alguien que conozco ya pues hace mucho tiempo, Enrique Beltranena. Él es presidente de la aerolínea mexicana Volaris. Enrique, me da mucho gusto saludarte y gracias por estar con nosotros aquí en economiafinanzas.net. Gracias, muy amable Alberto. Muchas gracias por la oportunidad y estoy para servirte a ti y a tu audiencia. Cuéntame. Gracias Enrique. Bueno, esta entrevista es importante para la audiencia porque, bueno, pues México es uno de los mercados de aviación más grandes de América Latina, o si no el primero, si el segundo. Y resulta que Volaris es una aerolínea no nada más de las más nuevas en México, sino también ya de las más grandes. El dato que yo tengo aquí en este momento, y tú me vas a decir si sí o si no, Enrique, es que ustedes son la tercera aerolínea de México en volumen de pasajeros. Sí, en la parte doméstica, sí. En el total, Alberto, sumando la parte doméstica e internacional, ya Volaris es la segunda aerolínea más grande de Y México. apenas se establecieron en el 2006 en este país, que hay aerolíneas que llevan décadas y décadas y décadas funcionando. Bueno, vamos a empezar con esta última noticia de ustedes, porque encima de todo lo que acabamos de decir, Enrique, ustedes acaban de anunciar una compra de flota aérea por 44 aviones, que de acuerdo a las notas de prensa sería la compra o el pedido de aviones más importante o más grande de la historia de México. Correcto. Y tomando en cuenta que ustedes tienen nada más 34, es decir, que ustedes piensan más que duplicar la capacidad dentro de ¿cuántos años? Mira, nosotros, este tema funciona como en órdenes de compra. La primera orden de compra que nosotros hicimos son los 34 que tenemos actualmente y todavía nos quedan 14 posiciones más que deben de llegar este año y el año entrante. Es decir, son 34 más 14, son 48 aviones. Y acabamos de firmar esta orden de compra por 44 aviones, es decir, nos lleva a una flota más o menos de 92, 94 aviones, dependiendo de cómo nos vayamos acomodando. Hay unos 2 aviones que podrían entrar o salir, pero básicamente el objetivo es en 5 años estar con una flota más o menos de 90 aviones. Ese es el objetivo básicamente. O sea, el doble. Pues más Más del del doble, doble, es el más del triple. doble. Digamos que el triple, estamos Wow. en 34 y ir a 90, Ahí está, ¿no? exactamente. Pero ahora, dime una cosa entonces, Enrique, muy interesante porque, o sea, la economía de México no va a crecer el triple en 5 años. No. Así es que, ¿de dónde van a sacar ustedes este mercado? ¿A quién van a darle de golpes para que les den los pasajeros? ¿De dónde van a sacar los pasajeros? A ver, yo creo que no hay que darle de golpes a nadie, yo creo que es al contrario. Fíjate, creo que finalmente, creo que tenemos una visión de la aviación diferente. Volaris cuando abrió Alberto, traía una visión de volverse una aerolínea, lo que típicamente le llamamos una aerolínea de bajo costo. Eso tiene, yo diría, muchas connotaciones. Por supuesto, la primera de ellas es que la base o el fundamento de la aerolínea tiene que ser el bajo costo. Entonces, la aerolínea ha trabajado en los últimos 5 años, Alberto, en desarrollar un costo unitario, que hoy te puedo garantizar que el 31 de diciembre del año pasado es el costo unitario más bajo de cualquier aerolínea que publique datos en las Américas. En toda Eso América. es en toda América. Entonces, a ver, tienes que crear como una base, como un cimiento, y yo diría que ese es el cimiento más importante que hemos construido. Evidentemente, una vez tienes esa base, tienes una ventaja que es la masa crítica. Una vez puedes desarrollar un cimiento de estos y si creces ordenadamente y manteniendo ese factor, la masa crítica te va ayudando a que ese factor incluso disminuya más. Eso yo creo que es el primer tema determinante. Te lo voy a poner en perspectiva, porque tal vez esa es la mejor forma de verlo. Nuestro costo unitario es el 40% del costo unitario de las aerolíneas que publican datos en México. Entonces, eso te da un elemento importante.
Dime, ¿por qué no me dices qué aerolínea en México de las importantes no publica datos? No publicamos las tres. No publica Interjet, no publica Viva Aerobús y no publica Volaris. Es decir, Volaris no publica sus datos, me estás diciendo, pues estoy tratando de determinar. No, porque somos una empresa privada todavía. Ya. En la medida en que somos una empresa privada, pues nuestros datos no son públicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, Alberto? Nosotros agarramos todas las empresas públicas y tiene un sentido, es decir, no es simplemente agarrar las empresas públicas, el sentido es quién es el que está performing, quién es el que está rindiendo mejor en el mercado y compararte, hacerte un benchmark con eso. Es decir, tú nos estás diciendo aquí que tu costo es el más bajo de todas las que publican, pero obviamente como no publicas no nos vas a decir cuál es ese costo. Pues no, mira, yo creo que te puedo decir, nosotros terminamos con un costo unitario de 5 centavos, de 5.01 centavos, si excluyo el costo del combustible al 31 de diciembre. Entonces, ese valor, Alberto, como te decía, es la base de la pirámide. Con ese valor, nosotros claramente podemos desarrollar una estrategia hacia los mercados donde la tarifa permite ser mucho más bajo. Y lo que hace eso es que en la medida en que tenemos una tarifa más baja, estamos generando una elasticidad en los mercados. Esto es lo que hemos hecho en Tijuana, por ejemplo. Esto es lo que hemos hecho en Guadalajara. Estos dos mercados, Alberto, nosotros los hemos crecido a índices de 20 y pico % por año en los últimos 2 años, 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hace en realidad? Por supuesto que si tú miras desde el punto de vista económico el crecimiento del GDP de México, pues va a ser un crecimiento que en el mejor de los casos va a andar entre un 4, un 5, y tú dices, oye, tú traes una triplicación de la flota en los próximos 5 años, pues por supuesto que te planteas un cuestionamiento. El segundo tema es de dónde van a salir los pasajeros. Nosotros creemos que ya habiendo afirmado este costo y pudiendo operar con ese costo, tenemos un nivel de tarifas a las cuales podemos operar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, Alberto? Vamos a ir claramente detrás del mercado de autobuses. Te lo voy a poner en perspectiva. El mercado de la aviación doméstico de México es un mercado de 28 millones de pasajeros. El mercado de los autobuses, tal vez te doy un número antes. Cuando tú miras el número de personas que se transportan en Europa, en Estados Unidos, y lo comparas, lo comparas con el GDP, y haces ese mismo ejercicio, el mercado doméstico de México debiera ser de 56 millones de pasajeros. Ese creo que es el número correcto. Entonces, regreso al tema de los autobuses. Los autobuses hoy traen 2.8 billones, es decir, 2.800 millones de pasajeros al año en México. Y hay un segmento enorme que hace distancias de arriba de 5 horas. Entonces, ¿qué es el objetivo? El objetivo es pellizcarle en los próximos 5 años un 1% al mercado de autobuses en México y crecer el mercado de la aviación. Es decir, no se lo vamos a ir a quitar a Aeroméxico, no se lo vamos a ir a quitar a ninguno de nuestros competidores de la aviación, se lo vamos a ir a quitar al mercado de los autobuses. Y quizá un dato interesante, ciertamente curioso, es ahora que estuve en México y haciendo un poco de investigación, cuando menos en lo que es entre las ciudades grandes, en este caso Monterrey, México, que es muy competido tanto en autobús como en aviones, la tarifa entre el autobús y el avión no era muy diferente, la tarifa del autobús no era mucho más barata. Ese es exactamente el tema. Es decir, que básicamente es un esfuerzo mercadológico de hacer lo que nosotros llamamos un shift. Te voy a poner la analogía, Alberto. Si tú quieres pasar a un paciente y tú traes un producto cardiovascular, que es un producto bueno, que es un producto que es competitivo en precio, que es un producto que desde el punto de vista terapéutico lo puedes utilizar, y quieres pasar a un paciente de su producto que ha utilizado para la hipertensión toda la vida, lo que tienes que hacer es una campaña de cambiar a ese paciente, que la haces con el médico y la haces dándole pruebas de que lo puede lograr. Entonces el objetivo nuestro es hacer un trial run, un ejercicio de pruebas con los mercados este año,
y estamos haciendo ejercicios de arriba de 100,000 pasajeros en los diferentes mercados para comenzar a empujar el cambio hacia el producto aéreo. Tiene sus dificultades, Alberto, es decir, ¿por qué? Porque el pasajero de autobús llega a la terminal, compra el boleto y se sube al autobús. ¿Okay? Y está muy a gusto, es decir, no sabe que necesita otra cosa, ¿no es cierto? Está relativamente a gusto. Está el tema de seguridad en México ahora, que es un tema que nos ayuda en esto. Desgraciadamente, no nos gusta decirlo, pero nos ayuda desde el punto de vista mercadológico. Y el segundo tema es, ¿cómo logras tú hacer eso en un aeropuerto? La complejidad, tú sabes la complejidad de los aeropuertos. El aeropuerto de la Ciudad de México es un aeropuerto para una persona nueva en volar, es un aeropuerto muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es crecer el sistema desde los aeropuertos más sencillos. Y Volaris es una aerolínea de punto a punto, que es otro elemento tremendamente, que es el tercer elemento importante que te iba a decir. Es el elemento en el cual nosotros tenemos la capacidad de no pasar por el aeropuerto de la Ciudad de México para volar de Tijuana a Oaxaca, para volar de Tijuana a Hermosillo, de Tijuana a Culiacán, etc. Entonces, creemos que podemos lograr, y son aeropuertos mucho más simples, mucho más sencillos, con una simplicidad mucho más grande. Entonces, el tercer tema a lograr desde el punto de vista mercadológico, primero el shift, el segundo es en las distancias y dónde nos metemos, porque no estamos hablando de meternos a distancias chiquitas, estamos hablando de meternos a distancias arriba de 5 horas y atacar el segmento de business y business plus que está volando hoy en los camiones en México, los autobuses. El tercer elemento es un elemento de cómo compra. El elemento de cómo compra es bien importante porque, como tú sabes, las aerolíneas manejamos un esquema donde vamos básicamente vendiendo los asientos, y es un esquema que vas agotando tu inventario y vas haciendo un yielding, una rentabilidad de los asientos. El problema es cómo haces para dejar ese inventario a la última hora y venderlo a la última hora y que no se te vuelva un producto perecedero. Ese riesgo y esa capacidad implica la capacidad de poder empujar el producto un poco antes en el proceso de la compra y poder planificar la capacidad a bordo. Esos son como los esquemas clave. Entonces, aquí te estoy hablando. Esa es la primera porción de la estrategia. La segunda porción de la estrategia, Alberto, es cuando México se cae de categoría 1 a categoría 2 ante la FAA hace un par de años. Hoy el mercado internacional entre Estados Unidos, que te lo voy a poner en perspectiva. El mercado nacional son 28 millones de pasajeros, el mercado internacional son más o menos 28 millones de pasajeros. No quiero confundir a tu audiencia con números muy complicados. Suponte que 50%, 50%. De ese 50% del internacional, México, Estados Unidos es un 80%. Y de ese 80%, el 85% de los pasajeros que vuelan hoy entre Estados Unidos y México lo hacen en las aerolíneas estadounidenses y Legacy. Y Legacy significa que están en niveles de costos unitarios muy por arriba de nosotros. Tal vez la analogía que yo te daría, no sé si has visto, por ejemplo, operar a Spirit desde Fort Lauderdale. Han hecho grandes avances en América Latina. Ese es el modelo claramente que podríamos estar viendo entre Estados Unidos y México, que haría un cambio dramático. Y haría dos cosas como nosotros lo vemos. La primera es, dado los niveles tarifarios, hace que el mercado crezca en double digit, ¿ok? Y dado el modelo de negocios, hace que el mercado evolucione con una elasticidad mucho mayor. Exacto. Enrique, dime una cosa, ustedes están... parte de propiedad de Volaris es de TACA, de esta aerolínea centroamericana, y TACA y Avianca de Colombia están fusionadas. ¿De qué manera esta liga o esta relación con ustedes funciona operativamente con Volaris, la relación con TACA Avianca o Avianca TACA? A ver, te explico. Volaris tiene participación no de TACA ni de Avianca, sino de uno de los socios o de varios socios que también son socios de ellos, de la familia Crit. Una acotación importante es que la mayor participación de esa familia aquí la tiene Cristina Crit, ¿ok?
Entonces, Cristina es mexicana de nacimiento y ella invirtió en este proyecto desde que nosotros lo arrancamos a través de los diversos mecanismos de inversión que utilizamos. Entonces, no hay una relación como tal entre las tres aerolíneas o dos aerolíneas, viendo a Tacabianca ya como una sola, ¿no? Eh, Tenemos modelos muy diferentes, Alberto. Es decir, desgraciadamente, porque en el proceso de crecimiento nuestro, pues, ¿qué hubiera sido mejor para nosotros que tener un aliado de que nos inyectara tráfico como fuera TACA? Pero el modelo de ellos es el modelo tradicional de aviación. El modelo nuestro es un modelo de bajo costo. Es un modelo punto a punto. Es un modelo que conecta muy poco. Realmente tenemos un porcentaje de conexión de pasajeros en total del 4% al año. Entonces, y es el pasajero que conecta naturalmente, que él hace su itinerario y se sube del punto A al punto B, en el punto B saca su valija, llega al counter y se checa para el punto C. Entonces, realmente creemos que hay un modelo diferente. Definitivamente en qué sí podemos crecer y en qué podemos desarrollar, y es un tema que hemos platicado, es en la posibilidad de ser nosotros el carrier doméstico para ellos y poderles conectar pasajeros de las ciudades mayores en México, pero tenemos que adaptar nuestro modelo para poderlo lograr, y la prioridad de Volaris ha sido mantener el modelo de bajo costo y enfocarnos en eso mientras podamos y mientras los tráficos no lo den. Háblame de la elección de aviones de ustedes. Ustedes empezaron con Airbus A320 y se mantienen con Airbus 320. Esta orden de la que hablábamos de 44 aviones es de Airbus A320. Y pregunto yo, que ciertamente es un avión que ha probado su éxito nada más por el número de ventas, pero en distancias relativamente cortas entre México, ¿cuál es la ventaja de este avión contra uno aparentemente más pequeño y por tanto más barato de operar, que sería un Embraer o un Bombardier? Mira, Volaris arrancó con una definición muy clara. La ventaja que nos da la familia 320 es que nos da 3 o 4 modelos de aviones, Alberto. Recuérdate que la familia 320 tiene la 318, la 319, el 20 y el 21. Y esos 4 aviones nos dan un rango de números de asientos, siendo el mismo avión, los mismos repuestos, los mismos pilotos, los mismos certificados, los mismos, que en el modelo de bajo costo es fundamental mantener la igualdad en todos estos costos, en todos estos temas, y eso nos permite mantener a lo largo del modelo una flota igual. Cuando nosotros arrancamos la aerolínea, Alberto, en los primeros 5 años, tuvimos una flota que fue mayoritariamente A319. Y en el paso estamos dando un paso completo hacia los A320. Es más, desde hace un año la compañía ya solo recibe A320. Hay 2 elementos que hay que tomar en cuenta en este tema. El primer elemento es el tema de que tienes que tener un costo por despegue que sea cada día menor. En la medida en que tú tienes una escala mayor, en esa medida tú vas logrando el tener un costo unitario menor. La analogía perfecta son los supermercados. Si tú miras el fenómeno de los supermercados en Latinoamérica, ¿qué es lo que sucedió? Es decir, nosotros teníamos supermercados pequeños, llegó Walmart, compró Walmart, y Walmart lo que hace es desarrollarte modelos más grandes, con bajo costo, con bajo precio, lo que empuja el consumo. Esto es básicamente lo mismo. Nosotros no podemos ir a un avión menor cuando la filosofía es incentivar los mercados y crecer los mercados. Es exactamente al revés. Interesante. Háblame de las alianzas que tiene Volaris con otras aerolíneas internacionales en Estados Unidos, quizá. Fíjate, nosotros firmamos una alianza hace un par de años con Southwest. Hoy por hoy, si tú te metes a la página de internet de Volaris, Volaris opera en conexión con Southwest en Estados Unidos más de 55 destinos. De las 8 ciudades que tenemos en Estados Unidos, mayoritariamente en California, Las Vegas y Chicago, de esas 8 ciudades conectamos 55 ciudades hacia adentro de Estados Unidos a través del modelo de Southwest y un modelo que generamos con Southwest que se llama Interconnect. Y ustedes llegan, ¿cuál de estos destinos es alguno de los hubs de Southwest? ¿Houston es el hobby?
Nosotros no volamos a Houston, nosotros volamos a Vegas, por ejemplo, que es un punto importante. Te recuerdo que Southwest, de nuevo, es una aerolínea punto a punto. El concepto de hub and spoke, por supuesto que no se da hasta cierto punto por el tamaño de la operación que tiene. Pero Vegas, por ejemplo, es un buen ejemplo, Los Ángeles es un buen ejemplo y Chicago es un buen ejemplo. Ajá, pero, por ejemplo, hoy por hoy, si un pasajero de Volaris quiere volar de Oaxaca a Portland, Oregon, que es un destino de Southwest, por ejemplo, ¿puede hacerlo? Lo puede hacer a través de estos tres destinos, por ejemplo, o a través de San José, California, creo que sería la fórmula más viable en este caso. O sea que sí es posible. ¿A qué otros países está volando Volaris y a dónde más piensa volar? Solo Estados Unidos, Alberto. Como te digo, tenemos un enfoque muy grande en el mercado doméstico y en este tema entre Estados Unidos y México. Queremos ser muy, muy cautelosos en seguir un modelo de negocios que vaya escalándose en esas ciudades. Y como te explico, como es un tema de ir creciendo mercados y como es un tema de ir generando elasticidad en los mercados, el objetivo no es ir abriendo rutas. El objetivo es crecer los mercados donde estamos. Ya, ahora, otra pregunta. Empezamos la entrevista hablando de la estructura de costos o del costo por unidad que ustedes tienen que es tan bajo. Obviamente todo el mundo quiere lograr ese nivel de estructura de costo o de costo de unidad. ¿Cuál es el secreto de Volaris en este sentido? Es decir, yo creo que ustedes son muy eficientes en controlar los costos en todo tipo, pero ustedes me imagino que tienen que tener algo en especial que nadie está haciendo y te pregunto qué es, ¿los salarios? ¿Es el costo de financiamiento? ¿Dónde está el secreto ahí? Mira, desgraciadamente, Alberto, me gustaría decirte es una cosa o dos o tres, pero yo creo que el resumen es eficiencia. Es eficiencia en todo. Es decir, le tienes que sacar. Nosotros decimos a veces, brutales en la forma en que administramos los costos, Alberto, en el sentido que todo lo analizamos. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo de los últimos 2 meses. Estamos analizando compra de asientos para los aviones que vienen. Y ese análisis de asientos no es simplemente ver el asiento más bonito o el asiento más cómodo o el asiento que nos dure más, que podría ser la línea tradicional de analizar cómo compro asientos para una aeronave. No, es cuánto pesan los asientos. El driver es cuánto pesan los asientos, porque con un barril de combustible a $100 y con un costo de refinamiento de $30, hoy con un barril de $130, el driver es el costo del combustible. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Es tener en mente en absolutamente todo lo que hacemos el costo y luego operar eficientemente, Alberto. Cuando tú miras las tasas de utilización del activo más caro, que son los aviones en Volaris, nosotros tenemos niveles de utilización de 13 horas bloque por día, cuando la industria en el mundo maneja 8.65, 8.75 horas por día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Volaris hace que su asset más costoso y donde tenga mayor rotación, y en la medida en que lo rotas, en esa medida logras tener una mejoría. Ahora, esto no es fácil, es decir, si tú me dices, oye, ¿por qué no lo hacen las otras aerolíneas? El tipo de tráfico que Volaris tiene te permite volar mucho de noche, ¿ya? Recuérdate que el tráfico de los mexicanos entre Estados Unidos y México, como ellos no vienen a quedarse a un hotel, no vienen a quedarse, sino que vienen a quedarse donde el pariente, donde el amigo, muchas veces le pagan la noche al pariente del amigo. Entonces ese tráfico duerme en el hotel, duerme en el avión. Entonces, ¿me quiere decir que muchos de los viajes que ustedes hacen en Estados Unidos son el Red Eye famoso? Los Red Eyes famosos, nosotros traemos un porcentaje de operación en el Red Eye que es tremendamente importante y que para el tráfico típico nuestro es una ventaja competitiva, porque se ahorra la noche de hotel. Claro, por supuesto. Hablando de Southwest acaba de fusionarse con una aerolínea importante de bajo costo aquí en Estados Unidos que es AirTran, y AirTran está basada en Atlanta, y la gran noticia en Atlanta, que es de donde estoy yo, es que Southwest por primera vez en la historia y por fin llega a Atlanta ahora ya en febrero. ¿Ustedes piensan volar a Atlanta? Mira, eventualmente está como parte de nuestro plan de rutas en los próximos 5 años, no en este momento.
¿Qué otros destinos a Estados Unidos tienen ustedes planeados en 5 años? Mira, en este tema, Alberto, yo sí preferiría no dar específicos. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de las autorizaciones de la autoridad y del bilateral entre Estados Unidos y México. Entonces son procesos que llevamos y no me gusta hablar de ellos porque no tengo firmeza en ellos en este momento. Southwest, en este sentido, porque algunas rutas de AirTran son a México, concretamente a Cancún. ¿Southwest va a mantener esta ruta? Y pregunto si Southwest va a volar más a México. Sí, han anunciado, Alberto, una operación de Orange County al aeropuerto de la Ciudad de México. Han anunciado una operación de Orange County a Cabos, al puerto de San José de los Cabos. Han anunciado una operación, si no mal me recuerdo, de San Antonio a la Ciudad de México y de San Antonio a Cancún, con AirTran. Exacto. ¿Y ustedes, es en conjunto con ustedes? Es decir, ¿eso no entra en conflicto con ustedes? No, no entra en conflicto. Creemos que es al contrario, que suma. Es decir, es una alianza que tenemos. Tenemos que entender que en estas cosas, Alberto, quien trae la prioridad de tener la capacidad de promoción es quien tiene que absorber y quien tiene que manejar los mercados, no cambiarle el uso al mercado en este caso, sino tratar de explotar el uso del mercado. Y por último, Enrique, ¿planes de salir a bolsa, de colocar? Mira, Volaris es una compañía que fue fundada con fondos de inversión y desde el día que fuimos fundados tenemos planes de salir a bolsa. No te puedo contestar esa pregunta específicamente, vamos a salir mañana, pasado, en 6 meses, 8 meses, en un año. Porque primero es una cosa que le atañe a los socios y segundo es un tema que yo diría que viene muy amarrado a los requerimientos de capital y hoy por hoy Volaris está muy cómodo con sus requerimientos de capital. Enrique Beltranena, director general de la aerolínea mexicana Volaris, te agradezco muchísimo el tiempo y que nos hayas recibido y apoyado aquí en economiafinanzas.net. Mucho éxito. Muchas gracias, Alberto. Un gran gusto verte. Y a tu audiencia, un abrazo especial.